tardes, hermanos. Bueno, es un gozo, es un placer para mí. ¿Me escuchan bien así? Levanto un poquito esto, ustedes me dicen de atrás, Tato. Lo levanto un poquito, ¿no? Lo notaba. Ahí está bien. Gracias, Silvio. Bueno, es un placer para nosotros estar con ustedes. La verdad que es una bendición ver cómo la iglesia sigue creciendo firme en el Señor. Ver amigos, hermanos, conocidos. Tuvimos la bendición la semana pasada de tener a Tato, a Silvio con nosotros también, con su familia. Un gozo, en verdad, tenerlos y volver a verlos. Y visitar a Mati y a Vani. Pensamos que hoy no iban a estar ellos, iban a estar con Emi. Pero bueno, el Señor está retrasando ahí la salida de la pequeña bebé. Pero estar con él, con un amigo, es la verdad una bendición. Y recién pensaba, cuando estábamos cantando, de la bendición de tener pastores fieles a la palabra, íntegros, que se paran firmes por predicar la palabra, frente a todo sistema, ideología, ¿no?, que se quiere imponer frente a las Escrituras. Tener pastores así. Sigan orando por Mati, es una bendición tenerlo. La verdad que me alegra muchísimo. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, en verdad. Les invito a abrir la Biblia en 1 Juan, capítulo 2. Vamos a estar meditando las Escrituras ahí. Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, nuestro texto. Hasta ahora Juan viene, en cierta manera, desbaratando, vamos a decirlo así, una idea dualista de que se puede conocer a Cristo, se puede conocer a Dios y vivir una vida alejado de Dios, una vida en pecado. 1 Juan, capítulo 2, versículo 15. Juan enseña que la fe que el creyente profesa tiene que ser evidenciada en la manera que se conduce. Eso lo vemos constantemente en toda la carta de Juan. Y luego de haber animado a aquellos que han dado fruto de su fe en los versos anteriores, ahora Juan le dice, en versículo 15 de nuestro texto, esto: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar una vez más. Gracias, Señor, por este privilegio. Primero de cantarte, Señor, a tu nombre, cantar a Cristo, Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros, darnos una nueva vida. Cuando vagábamos en esa densa oscuridad, perdidos en el error, has querido abrir nuestros ojos, salvarnos, librarnos de la esclavitud del pecado, darnos nueva vida, para amar lo que antes odiábamos y odiar lo que antes amábamos, Señor. Quiero rogarte, Señor, que uses tu palabra hoy, la explicación de tu palabra. Toca los corazones de mis hermanos por medio de tu Espíritu, Señor, sé que tú lo haces. Usa a tu siervo, Señor, por favor, al predicar tu palabra, que podamos concentrarnos, darnos luz, entendimiento, y que tu nombre sea exaltado y nuestra iglesia acá en Santa Teresita edificada. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los libros más famosos, más conocidos dentro del ambiente del cristianismo, vamos a decirlo, de hecho es el libro más vendido después de las Escrituras en el mundo cristiano, es el libro llamado El progreso del peregrino de John Bunyan. Creo que algunos han escuchado hablar de él o lo han leído. Este libro hace una alegoría de la vida cristiana, comenzando primeramente a contar acerca de un hombre llamado Cristiano en algunas versiones, que llevaba sobre sus espaldas una carga pesada, alegoría simbólica de lo que es el pecado en la vida de la persona, y una vez que es quitada esa carga que tiene sobre sus espaldas por el autor de la vida, este hombre cristiano emprende un camino en la ciudad celestial. Es una alegoría de la vida cristiana cuando nosotros hemos entregado nuestras cargas, nuestros pecados al Señor y empezamos a vivir nuestra vida cristiana hasta que finalmente lleguemos a la eternidad para estar con Cristo. Bueno, cuenta John Bunyan en esta alegoría
que mientras cristiano, una vez que ha sido librado de su pecado, junto a un compañero llamado fiel, peregrinan a la ciudad celestial, deben pasar necesariamente por un lugar llamado la Feria de las Vanidades, que simboliza o es una alegoría del mundo. En esta alegoría ningún peregrino camina a la ciudad celestial sin pasar por la Feria de las Vanidades. Escribe John Bunyan que esta feria, que permanece abierta las 24 horas del día, los 365 días del año, tiene para ofrecer a todos los peregrinos que pasan por esta feria obtener de manera gratuita todo tipo de vanidad, lujuria, lascivias, riquezas, etcétera, etcétera. En esta feria, cuenta John Bunyan también, que se encuentran todo tipo de engaños, truanerías, diversiones, estafadores de todo tipo, a la vez que se presencian robos, muertes, adulterios, falsos juramentos. Dice el autor que cada uno de los vendedores de pecado, vamos a llamarlo, y placeres que ofrecían a los peregrinos que comprasen de sus mercaderías. Pero al ver que ellos, cristiano y fiel, no compraban, sino que miraban al cielo pidiendo al Señor la gracia para no bajar su mirada del cielo, pidiendo al Señor que no se sometan ni se sujeten a estas cuestiones temporales, que estos peregrinos fueron entregados a la justicia por haber alborotado la Feria de las Vanidades al no querer participar de ninguno de los placeres que esta feria les ofrecía. Pues bien, dice Bunyan, el camino a la ciudad celestial pasa precisamente por medio de esta localidad, y si alguien quisiera ir a la ciudad celestial sin tener que pasar por esta feria, le sería necesario tener que salir del mundo. Bueno, es una interesante alegoría, ¿verdad? Muy ilustrativa de lo que es la vida cristiana. Todo creyente que ha puesto su confianza en el Señor y que sus pecados fueron perdonados y que su carga de pecado ha sido quitada, el Señor no nos ha quitado del mundo, sino que nos ha permitido transitar por medio de esta feria de las vanidades, pero también tener que soportar la abrumadora presión de este mundo y de todas aquellas cosas que éste tiene para ofrecernos. Bueno, Juan, en esta carta, de alguna manera está transmitiendo que el creyente se encuentra en una situación similar a la de estos peregrinos, frente a los deseos del mundo, haciéndonos pensar que sus propósitos, los propósitos del mundo, van en contra de Dios, se oponen a Dios, como también recién cantábamos, a la vez que son temporales por la simple razón de que no provienen de Dios, dice Juan, sino que provienen del mundo. Y el mundo tiene un fin. Sin embargo, el creyente debe transitar, nosotros los creyentes debemos transitar por este mundo, no amando lo que éste nos está ofreciendo. Es algo que nosotros amábamos, pero hemos sido librados, no debemos amar esto, sino como buenos peregrinos y extranjeros, mantenernos firmes, haciendo la voluntad del Señor que nos libró y nos perdonó de nuestros pecados. Y eso es lo que quiero que veamos hoy a medida que vamos desarrollando este pasaje de 1 Juan. Que aquel que ha puesto su confianza en el Señor, debe evitar, por amor a Dios claramente, porque eso es lo que nos muestra Juan, amar al mundo y lo que éste temporalmente tiene a nosotros para ofrecernos, sino más bien hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice Juan. Para esto vamos a ver y vamos a dividir el pasaje en 3 puntos. Versículo 15 vamos a ver el mandato de no amar a Dios. Versículo 16 vamos a ver la razón por la cual no debemos amar a Dios. Y finalmente en versículo 17 vamos a ver las consecuencias eternas de no amar al mundo. La razón por la cual no debemos amar al mundo, versículo 16, la consecuencia eterna de no amar al mundo, versículo 17. Leemos versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mandato de Juan está dirigido a toda la iglesia en general y no a un grupo particular de creyentes. Esto lo digo porque Juan, en el pasaje anterior, viene hablando a la iglesia, pero enfocándose en distintos grupos, a mi entender, del crecimiento espiritual, de madurez espiritual, y a cada grupo en particular, Juan le corresponde palabras de ánimo para cada uno de ellos, por cuanto estos han conocido la verdad, por cuantos ellos han conocido al que es desde el principio, dice Juan, por cuantos ellos han vencido al maligno. Estos hombres
dice Juan, han dado a conocer a Dios por medio de sus vidas, en diferentes etapas de su madurez espiritual, que realmente han conocido a Dios, que realmente aman a Dios. Han demostrado en su caminar, en su peregrinar, que ellos sí han conocido a Dios, porque ellos vencieron al maligno, porque ellos conocieron al que desde el principio conocieron la verdad. Para Juan, aquel que ha conocido a Dios es aquel que evidencia su amor por Dios, haciendo por medio de la voluntad de Dios, por medio de la obediencia a la palabra, lo que Dios demanda al creyente que tiene que hacer. De ahí que Juan diga en este mismo capítulo, en versículos 4 y 5, yo le conozco, el que dice yo le conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra o obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y ahora el mandato de Juan para todo aquel que ha conocido entonces a Dios, al Señor en su vida, es un mandato, es un imperativo. Es clave, no amen al mundo. Si ustedes dicen que han conocido a Dios y muestran por medio de su obediencia a la palabra de Dios que han conocido al Señor, entonces ustedes no deben amar al mundo. No deben amar al mundo. Es el primer mandamiento que aparece en toda la carta de 1 Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto nos podría llevar a pensar lo siguiente. ¿De qué manera Juan nos manda a que no amemos al mundo si es el mismo Juan que dice en su Evangelio, en capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para darle vida eterna? Bueno, para poder entender entonces este mandato de por qué Juan nos manda a no amar al mundo, cuando en otro pasaje, precisamente en su Evangelio, dice que Dios amó de tal manera al mundo que tuvo que mandar a su Hijo para salvar a los pecadores, bueno, ¿a qué se refiere Juan con mundo? Bueno, es interesante que esta palabra aparece unas 200 veces en el Nuevo Testamento, 100 veces en los escritos de Juan y 6 veces de esas en estos 3 versículos que leímos recién. Pero Juan usa esta palabra cada vez que él la cita, dentro de esas 100 veces entre su Evangelio y las cartas, de una manera distinta según su contexto. Y eso es lo que quiero que veamos. Primeramente, hablando del mundo como el universo en su totalidad. Juan dice en capítulo 1 de su Evangelio, versículo 9, hablando de Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo, por él, por Cristo, fue hecho. Según Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, esta idea de mundo es una referencia a todo lo que existe, que nosotros podemos ver e incluso cosas invisibles. Él dice así, Pablo en Colosenses, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, el mundo en su totalidad. Si Juan se estaría refiriendo con esta palabra mundo a no amar todo lo creado por Dios, estaríamos oponiéndonos al primer mandato que Dios le da a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Génesis capítulo 1, versículo 29, de cuidar y de disfrutar todas las cosas creadas por Dios, la cual reflejan la gloria de Dios, como dice el Salmo 19, mientras que también manifiesta su existencia a todo aquel que demanda razón de la existencia de Dios, dejando a todos los hombres sin excusa, como dice Romanos capítulo 1 al capítulo 3. De hecho, nosotros los cristianos esperamos un nuevo mundo, cielos nuevos, tierras nuevas, donde finalmente more la justicia. Entonces Juan en esta oportunidad no se está refiriendo a no amar al mundo como aquella cosa creada por Dios. Lo segundo que podemos ver es que Juan usa en su Evangelio la palabra mundo, también haciendo referencia a todos los seres humanos en general, desde el principio hasta el final de la historia de la raza humana. Si Juan estuviera refiriéndose a esto con la frase no améis al mundo, entonces Juan se estaría oponiendo al propósito redentor de Juan capítulo 3, versículo 16, de que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, contradiciéndose con sus mismas palabras. En Juan capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Juan no habla de mundo en este sentido. No está diciendo que los creyentes no deben amar a las personas. De hecho, 1 Juan nos muestra que
fruto de la salvación de los creyentes, de haber conocido al Señor, es que nosotros amamos ahora a todos los hombres, amamos a las personas. Eso evidencia nuestro amor por el Señor. Entonces Juan no se está refiriendo tampoco en este sentido a que no amemos a todas las personas, sino que se está refiriendo, y esta es la última opción, al mundo como el sistema maligno, con sus valores organizados y controlados por el mismo príncipe de este mundo que se opone a Dios y a la proclamación del Evangelio por medio de la manera en que las personas deciden vivir. Cuando Juan nos habla del mundo en este sentido, Juan está involucrando a todo tipo de persona, círculo de personas que, gobernada por las huestes satánicas, por las huestes del mal, vamos a decir, se oponen abiertamente en rebeldía a Dios. Este sistema mundial gobernado por Satanás, al cual Jesús mismo llama príncipe de este mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, en capítulo 14, versículo 30, y que Pablo describe como el príncipe de la potestad del aire. Noten cómo la Biblia relaciona el poder de este sujeto, este personaje, con su influencia en el mundo caído y la influencia en los hombres. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, yo se los leo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, como cantábamos también en la primera canción, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, escuchen bien, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, ustedes se movían libremente, armoniosamente, en total unidad, vamos a decir así, con el príncipe de este mundo. Ese espíritu maligno que aún sigue operando en este mundo caído, en los hijos de desobediencia, así como en los corazones de todos aquellos que siguen comprometidos con el mal, siendo instrumentos en las manos de aquellos que manejan todo este sistema de pecado y de maldad. Este mundo al cual Juan se refiere está bajo el maligno, está gobernado por hombres malvados, sujetos a sus pasiones, a sus deseos, cuyo príncipe es el diablo, hacen la voluntad de su padre, el cual es el diablo, quien usa la maldad, usa la desobediencia de los hombres para cumplir sus planes satánicos que van en contra de Cristo y de su Evangelio. Por eso es que el hombre natural rechaza tanto el Evangelio. Si nosotros simplemente predicáramos una fe, un cristianismo que prospera, que todo le va a ir bien, ninguno rechazaría el mensaje. Pero cuando nosotros predicamos que Cristo vino para librar al hombre de sus pecados, el hombre termina rechazando el Evangelio. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a lo que este sistema, este mundo quiere y avanza, ¿no? Con sus valores, con sus ideologías. De ahí que Juan diga en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero, este sistema, está bajo el maligno. Entonces, cuando leemos esta palabra, según el contexto en que se expresa, y más precisamente en esta carta de primera Juan, podemos ver que Juan habla del mundo como ese sistema mundial dirigido por el maligno. Ese sistema es al que Juan exhorta a todos los creyentes a no amar. No amen al mundo. Es decir, no le entreguen su corazón, no romanticen, no coqueteen con el mundo, porque ya no son del mundo. Fiel a su uso de contraste, Juan, en toda la carta, acá vemos que el amor al mundo se opone al amor a Dios. Se opone al amor a Dios. Para Juan no hay grises. Si alguno ama a Dios y ama al mundo, es un mentiroso, dice Juan. Ninguna persona puede amar a Dios y amar al mundo. No puede alguno amar todo lo que este sistema ofrece y deleitarse en todo lo que Dios odia. No puede, es imposible. Entonces, para Juan, el amor de Dios no está en ellos. No está en ellos. El amor del Padre no está en ellos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Para Juan no hay grises. Punto final, dice Juan. Si amás al mundo y decís y profesás una fe en Cristo,
el amor del Padre no está en vos. Son incompatibles, se opone uno al otro. Este es el sentir de Juan. Si aquel que dice ser creyente ama al mundo, sabiendo que el mundo se opone abiertamente en rebeldía a Dios, con sus ideologías, abrazando la inmoralidad, o con todo lo que se opone moralmente a Dios, esa persona no puede decir que ha conocido a Dios. Porque el amar al mundo y lo que éste ofrece se opone a Dios. Los valores morales con los que este mundo se maneja, se rige, al ser gobernado por los enemigos de Dios, van en contra de la palabra de Dios, van en contra de los valores morales de Dios. Esos valores están diametralmente opuestos al carácter santo de Dios y a lo que la Biblia enseña. Si alguno ama ese mundo, el amor del Padre no está en él. Amamos su creación, amamos a las personas que fueron hechas claramente a imagen de Dios, pero no amamos todo lo pecaminoso que este sistema mundano nos ofrece. De hecho, Cristo nos libró de eso que tanto amábamos. Pero hay una realidad, y es que los creyentes, así como los peregrinos en el libro de John Bunyan, no podemos aislarnos del mundo. Estamos en el mundo. Cristo nos salvó, nos reconcilió cuando éramos enemigos de Dios, cuando amábamos todo lo que el mundo nos ofrecía, para que viviendo en este mundo seamos luz del mundo, para que representemos el Evangelio como Dios manda que tenemos que representarlo. Vivimos dentro de este sistema, pero sin ser parte, vamos a decir así, de este sistema, como extranjeros y peregrinos que van camino a la ciudad celestial. Por tanto, amar aquello de lo cual éramos esclavos, de lo cual fuimos rescatados, no solo demuestra que el amor a Dios no está en nosotros, sino que si nosotros profesamos una fe en Cristo amando al mundo, estamos públicamente menospreciando a Dios y menospreciando su Evangelio. Estamos jugando con Dios y jugando con su Evangelio. La idea de no amar al mundo en este texto viene acompañado con la idea de no desear lo que el mundo ofrece. De ahí que Juan diga, ni las cosas del mundo. No amen al mundo, ni las cosas del mundo. ¿Y qué son estas cosas? Las cosas que se oponen a lo establecido por Dios. Este mundo ofrece vanidades, ofrece placeres de todo tipo fuera de los límites de Dios. Abarcan desde aspectos como la lujuria, la lascivia, como también la mentira, como también ideologías filosóficas que van en contra de la palabra de Dios, pero también aspectos pecaminosos como la pereza, la mentira, la murmuración. Esos tiempos de ocio, para que en esos tiempos de pereza puedas ir involucrándote en aspectos pecaminosos que sabes que te conducen al pecado, a mirar mucha televisión, a dormir más de lo normal, a perder tu tiempo en las redes sociales, hasta ceder a la tentación de buscar placer en la pornografía, en el chusmerío, en pasar hablando mal con otras personas, de personas, criticando, quejándose, discutiendo de asuntos políticos que nosotros no vamos a poder resolver jamás porque no pertenecemos a este mundo. Y no solo eso, sino que encontramos satisfacción cuando lo hacemos. Cuando nosotros buscamos estas cosas, el chusmerío, la pereza, placer en la pornografía, encontramos satisfacción en esas cosas. Amamos esas cosas que el mundo tiene para ofrecernos. El mundo te ofrece todo tipo de discusión, ideología, deleite, y lo más interesante es que el mundo te lo ofrece gratuitamente. No tiene costo alguno. Todo lo que quieras obtener para tu satisfacción, pero fuera de Dios. Pero fuera de Dios. Estas son las cosas del mundo. Vale recordar, hermanos, que el deseo por algo no es pecaminoso en sí. Desear algo bueno dado por Dios no es malo. Al contrario, Dios nos hizo seres con una atracción, con deseos por cosas que Él creó para nuestro bien. No está mal desear algo que es bueno. Lo que está mal es desear algo que va en contra de la voluntad de Dios o desear algo en exceso.
Sería absurdo no desear disfrutar de lo que Dios creó para que nosotros podamos glorificarle. Si coméis o bebéis, hacerlo para la gloria de Dios, relacionarnos con las personas, disfrutando en la diversión entre creyentes o lo que fuere, pasar tiempo con amigos, etcétera, todo para la gloria de Dios. Dios nos dio esa capacidad. Somos seres con deseos por las cosas de Dios. No es que vivimos en un mundo encerrados en una cajita de cristal sin tener relación con nada de estas cosas. No es eso a lo que Juan se refiere con no amar las cosas del mundo. Desear tener intimidad dentro del marco del matrimonio establecido por Dios es bueno. Desear satisfacer tu lujuria mirando pornografía para luego tener una intimidad dentro de tu madre, eso es pecaminoso. Eso es lo que el mundo te ofrece. Desear tener algo para tu comodidad no es malo, pero desear algo por tu codicia, porque vos ves que otros progresan y buscás crecer de manera injusta, eso es pecaminoso. Entonces, no está mal desear algo que creó Dios para nuestro bien, pero desearlo de manera pecaminosa, codiciosa, lo que fuere, eso es lo que está mal. Tan sutil como esas cosas. El amar al mundo y desear lo que éste ofrece fuera de los límites establecidos por Dios es un amor que se opone abiertamente, en rebeldía, hermanos, al amor con que el creyente debe amar y debe obedecer a Dios. Este texto es una exhortación a toda la iglesia del Señor, no solo porque advierte sobre los peligros de una iglesia que coquetea con el mundo, sino también porque tiene la capacidad de evidenciar, escuchen bien, tiene la capacidad de evidenciar que aquellas personas que dicen amar a Dios pero siguen abrazados a su pecado, no le han conocido. Tiene la capacidad de sacar a la luz a aquellos que son de Cristo y a aquellos que no son de Cristo. De hecho, aquellas personas que dicen conocer o vivir o amar a Dios, pero viven en sus pecados y todo lo que el mundo les ofrece, Juan dice que no han conocido al Señor. De hecho, luego de este pasaje, a partir del versículo 18 en adelante, va a mostrar Juan que estos son aquellos apóstatas que amaron más las cosas del mundo, que se fueron, se perdieron, nunca tuvieron una fe genuina. Porque si ellos hubiesen tenido una fe genuina en Dios, si ellos realmente hubiesen conocido a Dios, no se hubiesen ido, hubiesen permanecido con aquellos que hacen la voluntad de Dios. De hecho, Pablo también dice a Timoteo en su segunda carta, en capítulo 4, versículo 10, lo siguiente: procura pronto venir a verme, porque Demas, compañero de ministerio, me ha desamparado. Y escuchen bien, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas fue un hombre que acompañó a Pablo, fue un hombre que predicó la palabra con Pablo, ministró junto a Pablo, pero cuando llegó la persecución fue tentado a irse a una ciudad inmoral como Tesalónica y amó y demostró amar más el mundo y las cosas que éste tenía para ofrecerle que permanecer haciendo la voluntad de Dios. Aquellos que aman más lo que el mundo ofrece que lo que Dios te ha dado en Cristo y las recompensas eternas en la ciudad celestial, esa persona no es digna de representar el Evangelio de Dios. No es digna de llamarse cristiano. Amar al mundo y lo que éste ofrece es constituirnos enemigos de Dios, hermanos. Si nosotros practicamos el pecado, cuando estamos practicando el pecado, nos estamos oponiendo a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago llama almas adúlteras a aquellos que, profesando conocer a Dios, viven persiguiendo ídolos, viven tras amores. Son como aquellos matrimonios que profesan públicamente amar a su esposa, pero a ocultas están cometiendo adulterio. Así es el hombre que dice amar a Dios, pero es amigo del mundo. Almas adúlteras,
la llama Santiago. Y Juan es explícito con este mandato. Creyentes del Señor, no amen al mundo. Amar al mundo es constituirse enemigo de Dios, es ponerse en rebeldía contra Dios. Si han abrazado la fe en Jesucristo, si sus pecados han sido perdonados, si caminan en santidad, fomenten entonces su comunión con Dios, renueven su mente con la palabra de Dios, guarden sus mandamientos, porque eso es el resultado del nuevo nacimiento, de una persona que ha sido rescatada del pecado, que ha nacido de nuevo, que ha sido levantado entre los muertos espirituales. Una persona que ahora ama a Dios. Aquella persona que cuando veía a Cristo no le era atractivo porque no había hermosura en su rostro para que nosotros le deseemos, empezó a ser realmente hermoso y empezamos a amar aquello que antes no amábamos. No cambien lo eterno por lo temporal, hermanos. La presión del mundo está ahí al acecho, queriéndonos mover, queriéndonos desviar del camino. Pero no cambiemos, hermano, lo eterno por lo temporal. ¿Por qué ir tras aquellas cosas por las cuales, o de las cuales Cristo nos libró, entregando su vida en la cruz del Calvario para que seamos finalmente libres de esas cosas? Es así que la Biblia nos manda a que no amemos al mundo, con sus tentaciones y ofrecimientos pecaminosos. Ese amor por el mundo es incompatible al amor por Dios. No se puede amar al mundo y amar a Dios a la vez. Y Juan sigue argumentando, ahora dando la razón por la cual no debemos amar al mundo. Versículo 16, noten conmigo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Juan pasa de la exhortación, vamos a decir, a la razón por la cual los creyentes no deben amar al mundo. Y es que todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Todo lo que el mundo te ofrece no proviene de Dios. Y al ser esto muy amplio, Juan resume, vamos a decir así, lo que el mundo ofrece en 3 categorías, que quizás envuelve todo lo que nosotros queremos referirnos a las cosas del mundo. Él dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todas estas cosas que el mundo ofrece motivan a un corazón que lucha con el pecado y que, atraído y seducido por su deseo pecaminoso, busca entregarse a estas pasiones, a la codicia, al orgullo, a la arrogancia. Pero el irse tras estas cosas no corresponde a aquellos que han sido redimidos por el Señor. No corresponde para aquellos que quieren caminar en santidad, para aquellos que han sido librados de sus pecados, que viven para agradar al Señor porque buscan hacer la voluntad del Señor. Y estas cosas que el mundo ofrece y todo lo que hay en él involucra todo tipo de pensamientos o involucra nuestros corazones que son atraídos por estos deseos causados por la naturaleza caída que aún nosotros seguimos teniendo, pero estos no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Por esa razón no debemos amarlos ni desearlos. Juan llama primeramente nuestra atención diciendo y hablando de los deseos de la carne. Tanto acá como los deseos de los ojos, Juan usa una palabra que algunas versiones la traducen como pasión, y es usada por única vez acá en este texto en un sentido negativo, cuando Pablo lo hace, y apunta a impulsos sensuales, vamos a decir, del mundo. Y también Juan lo usa de manera negativa por única vez en su Evangelio, en capítulo 8, versículo 44, para referirse a las intenciones de Satanás. Él dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos, esa misma palabra, de vuestro padre queréis hacer. Es decir, la naturaleza de tus impulsos, de los impulsos sensuales, deseos carnales, evidencian la fuente de la cual fluye esos pensamientos, esas pasiones. Los que aman al mundo desean las cosas de la carne, llevando a cabo los mismos deseos del príncipe de este mundo. Satanás se opone totalmente a Dios. Está más que claro que esos deseos no pueden venir jamás de parte de Dios. Jamás. No corresponde a aquellos que forman parte de la familia de la fe. ¿Y qué son esos deseos de la carne?
Bueno, cuando habla Juan de estos deseos de manera negativa, acompañado de la palabra carne, lo que está haciendo referencia, según entendemos, es a los deseos pecaminosos que tienen que ver con nuestro apetito y deseo carnal, producto de la naturaleza caída que tenemos nosotros, producto de la naturaleza pecaminosa que mora en cada uno y que se opone a la bondad y a la justicia de Dios. Noten lo que dice 1 Pedro, yo se los leo, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro apela a nuestra identidad, Pedro apela a nuestra ciudadanía como personas extranjeras, peregrinos dentro de este mundo en el cual no pertenecen, a que se abstengan de todos los deseos que este mundo tiene para ofrecer, a todos esos deseos de la carne que el mundo tiene para ofrecer, de la cultura terrenal, de este sistema mundano, de los valores inmorales por los cuales este mundo se rige, este sistema corrompido por el pecado. Pablo luego dice, hablándonos acerca de la venida de Cristo, en Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14, lo siguiente, la misma idea: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Esto nos hace pensar que Juan puede ser que tenga en mente con los deseos de la carne esa categoría de pecados, los cuales son consecuentes a aquellos apetitos carnales que los hombres desean satisfacer: glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. El deseo, hermanos, por estas cosas no es un deseo motivado por Dios, es un deseo motivado por el mundo. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Entonces los deseos de la carne se oponen a la voluntad de Dios. Esos deseos son incitados por Satanás, por el mundo, por nuestras propias concupiscencias, deseos malos, deseos pecaminosos que buscan salirse de la voluntad de Dios para finalmente satisfacer su necesidad carnal. Esos deseos incluyen excesos. Romanos capítulo 13, excesos, tomar de más, comer de más, trabajar el físico, hacer del cuerpo una escultura, como también aquellos deseos pecaminosos que buscan satisfacer su deseo sexual fuera de los límites establecidos por Dios dentro del matrimonio, o pecados que conducen a las peleas como las envidias, las contiendas, la ira, etc. Esos deseos carnales son fruto de la naturaleza pecaminosa, no provienen de Dios, porque Dios es santo, Dios es justo, sino que provienen del mundo. Lo segundo que Juan nombra son los deseos de los ojos. Los ojos son como la ventana del alma, dijo alguien, por medio de los cuales el pecado entra, vamos a decirlo así, despiertan nuestros intereses. Los deseos pecaminosos que entran por los ojos nos conducen a finalmente terminar en los deseos de la carne. Esa es la idea, sobre todo en aquello de índole sexual. El Señor ha dicho en Mateo 6:22 que los ojos son la lámpara del cuerpo. De esta manera, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Los ojos son esa ventana del alma, mi querido hermano, y esa ventana que apunta al exterior, si se detiene a apreciar, a deleitarse en observar lo que el mundo ofrece, entonces la victoria que el mundo propone sobre nosotros los creyentes está asegurada. Si nosotros le damos esa libertad a nuestros ojos para que contemplen lo que el mundo tiene para ofrecernos, mi querido hermano, la victoria de parte del mundo está asegurada. Está asegurada. Porque los ojos, dice el proverbio, no se cansan de ver, ni la carne se satisface. No se puede terminar de saciar cuando los deseos de los ojos se empiezan a contemplar. El hecho de que vos le des atención a esos deseos en vez de alejarte
de ellos hace que aquel adicto a la pornografía se sienta esclavo del pecado, que aquel que lucha con el alcohol no pueda dejar de emborracharse, y así podríamos continuar cada uno con los pecados con los que lucha. Por eso el Señor nos manda a ser tajante con estos, quitar todo obstáculo que impidan lo que nuestros ojos miren si es pecaminoso. Jesús dijo en el Sermón del Monte que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, la idea es que cualquier hombre que mira a una mujer con el deseo de codiciarla, de obtenerla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que tu cuerpo se pierda en el infierno. Es decir, debes ser radical. Si lo que te lleva a codiciar, a cometer actos pecaminosos, por ejemplo en internet, bloquea todos los accesos, debes ser radical. No dejes en tu día esos tiempos de ocio que te llevan a entrar a internet o a tener tiempo malgastado en conversaciones que para nada glorifican al Señor, para nada, sino renova tu mente con la palabra de Dios. Aquel que vive para satisfacer los deseos de los ojos ama la muerte, porque sabe que lo conduce a la perdición. Porque el Señor lo dijo en su palabra, estas cosas no provienen de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa con sus deseos, pasan, tienen fecha de vencimiento. Creo que a diferencia de los tiempos bíblicos, hoy estamos mucho más expuestos, vamos a decir, a luchar con nuestros ojos que antes. Hombres y mujeres viven para sus cuerpos, para presentarlos como esculturas, como decíamos recién, a la vista de todo, para llamar nuestra atención. La pornografía hoy es el producto que más se consume, es el producto que más se consume. El 30% de los niños de entre 8 y 10 años consumen, el 60% de las mujeres en el mundo están consumiendo, según los datos que da Tim Challies en su artículo 10 cosas horribles que produce la pornografía. Tremendo. Las propagandas sensuales despiertan nuestro interés. Las comidas y bebidas para aquellos que luchan con la anorexia y la bulimia. Como muchos otros pecados, entra todo por nuestros ojos, hermanos. Las redes sociales que muestran lo felices que son otras personas, porque claramente las fotos que nos sacamos no son las peores, son las mejores. Permite que lo que veamos se traduzcan en pecados de la carne como la envidia, los celos, el deseo por tener lo que el otro tiene, la casa que el hermano tiene, el auto que el hermano tiene o la familia que el hermano tiene. Somos seducidos por los deseos pecaminosos que este mundo nos ofrece por medio de los ojos. Nuestra naturaleza caída se inclina por esas cosas. Lo que Juan dice, que esos deseos son intencionales, lo buscamos. La idea de los deseos de los ojos es una forma de expresar algo que intencionalmente estamos deseando, buscando. Deseamos buscar, deseamos mirar con la intención de codiciar, según Mateo. Buscamos intencionalmente por medio de nuestros ojos satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa, y eso no proviene de Dios. El mundo, hermanos, se ha organizado de tal manera que todo lo que tiene para ofrecer es usado de manera pecaminosa. Sensualidad, materialismo, consumismo, para que tus ojos puedan codiciar y vos seas esclavo del pecado. Lo tercero que Juan nombra es la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Algo efímero, algo que se fuma, que dura poco. Pecados que involucran aspectos como la arrogancia, como el orgullo, la soberbia, el ostentar, el querer llamar la atención hacia nosotros mismos, ya sea por lo que tengo, incluso por jactarme de alguna enfermedad, al sentirme víctima para llamar la atención de todos hacia mí, es vanagloria, falsa humildad. Termina así nomás de un día para otro, hermanos. Así como la parábola del rico que llenó sus graneros y dijo: Señor, tengo todo esto, alma mía, tengo todo esto para disfrutar, ahora me voy a entregar a los placeres.
Y el mismo Señor dice, necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que has provisto, ¿para quién será? Así es la vida. Santiago dice, es como la neblina. Aparece por momentos, pero luego desaparece. Son nubes sin agua que aparentan una tormenta, pero pasan. Como si nada, la vanagloria, esa simple arrogancia que el salmista dice en capítulo 10, versículo 3, que el malo se jacta, se vanagloria en el deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez, la soberbia de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios. Así es el hombre que se olvida de Dios y vive una vida conforme a los pensamientos que llenan su mente. Que llenan su mente. La vanagloria de la vida impide un espíritu humilde que reconoce a Dios en todos sus caminos, que busca agradar a Dios en todo lo que hace. El arrogante solo quiere mostrar sus logros, lo que es, lo que desea que el mundo vean de él, queriendo llamar la atención hacia sí mismo. Cuenta sus hazañas para ser aplaudido, pero se va a dormir sin saber si al otro día puede despertar. Es así de vano. Esto no proviene de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los hice, los formé. Yo no comparto mi gloria con nadie. Todo aquel que se quiere gloriar es vanagloria. No proviene de Dios. Dios no mira al altivo, Dios mira al humilde, al que se quebranta frente a su presencia, al que se humilla ante Dios, al que se sujeta a su palabra, al que reconoce que todo viene de Dios, para su gloria, para nuestro bien. Así nuestra alma está satisfecha cuando todo apunta a Dios. Cuando todo apunta a Dios. Pero cuando nos miramos, nos ensimismamos, nos llamamos la atención hacia nosotros mismos, la gloria se fuma y necesitamos que vuelva. Por eso buscamos satisfacer esos deseos. Pero se vuelve a fumar. Porque no hay nada que pueda satisfacer el alma del ser humano si no es Dios. Si no es Dios. El orgulloso es aquel que desea ser reconocido para gloriarse en lo que no es. El orgullo, el prestigio, la arrogancia, como dijimos, no pertenecen al reino de Dios. Por lo tanto, no proviene de Dios. Dios rechaza al orgulloso, resiste al soberbio, pero Él da gracia al humilde. Por eso Juan dice en este versículo que todas esas cosas que el mundo ofrece, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Por eso Juan manda, hermanos, a toda la iglesia, a aquellos que según los textos anteriores han conocido al Señor, aquellos que han puesto su fe en el Señor, que han conocido al que es desde el principio, que han vencido al maligno, en quienes la palabra de Dios permanece y ellos la guardan, a no amar al mundo ni las cosas que el mundo tiene para ofrecer, porque repito, y no me voy a cansar de repetir, estas cosas no provienen de Dios, sino que vienen del mismo mundo. Entonces, tenemos no solo el mandato de no amar al mundo, tenemos las razones por las cuales no debemos amar al mundo, pero también Juan nos muestra las consecuencias eternas de vivir una vida que no se ha entregado al amor por el mundo. Noten versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos pensar, hermanos, que aquel que no ama al mundo es aquel que ha experimentado el gozo de la salvación, el gozo causado por el amor de Dios que fue derramado en el mismo creyente. Este que no ama al mundo es aquel que ama a Dios por sobre todas las cosas como resultado de su nuevo nacimiento, de una vida transformada. Hermanos, si Cristo te salvó, si Cristo te rescató de tus pecados, de la condenación eterna y de la ira de Dios, vos no podés ser el mismo. Vos no podés seguir amando las cosas que el mundo tiene para ofrecer. No podés. Se opone a Dios completamente. Y ese amor por Dios es mayor que el amor que vos podés tener por tu pecado. Es mayor por todo ese placer temporal que el pecado y el mundo te ofrece.
El amor por Dios es mayor en aquel que ha nacido de nuevo. La Biblia lo enseña. Y claramente, hermanos, seremos atraídos, sí. Tenemos todavía una naturaleza caída, pecaminosa. Seremos seducidos por este mundo y por nuestro corazón engañoso. Pero nuestro amor por el Señor debe prevalecer por encima de todas esas cosas. Porque Dios nos ha dado un corazón capaz de amar lo que antes no amábamos. Nos ha dado un corazón para amar a Dios. Nos ha dado un corazón para odiar lo que Él odia. Nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su luz, de su Hijo, a la luz admirable. Nos ha trasladado posicionalmente del mundo a la ciudad celestial, camino a la ciudad celestial. Tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo de decirle no al pecado. El incrédulo, naturalmente nosotros no podíamos dejar de pecar y pecar. Hoy tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos invita a decir no. Podemos hacerlo. Renunciar al pecado, abrazar a Cristo, renovar nuestra mente con la palabra de Dios. El deseo por honrar a Dios, por agradar a Dios, de gozar de Él, de hacer su voluntad, debe ser mayor, mi querido hermano, del deseo por pecar. Y Dios nos ha dado los medios para formar esas convicciones en nuestra vida. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado su palabra para meditarla. Nos ha dado su palabra para renovar nuestra mente, para no conformarnos a este mundo, para transformar nuestra mente por medio de la renovación de la palabra de Dios. Nos ha dado una iglesia con la cual poder relacionarnos con hermanos que luchan como nosotros luchamos, que nos pueden exhortar. Nos ha dado una iglesia para que todos juntos como iglesia vengamos a orar unos a otros, a ayudarnos, a animarnos, a compartir cargas, llevar luchas juntos, a llorar juntos, a gozarnos con los que se gozan. Nos ha dado Dios todas esas cosas para que nosotros podamos perseverar en esta vida cristiana. Y eso trae como consecuencia una permanencia eterna. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos como Cristo vivió. Si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Sed santos porque yo soy santo, no hay otra. Toda base, toda norma y todo poder para vivir la vida cristiana está parada sobre el carácter santo y justo de Dios. Sed santos porque yo soy santo. No tenemos otra manera de vivir la vida cristiana. Y acá Juan, una vez más, mostrando la evidencia de nuestra salvación, es que vivimos como vivimos, hace un contraste hermoso, fiel a su manera de escribir la carta, haciendo constantemente contrastes ahí. Ahora contrasta lo temporal del mundo con lo eterno de Dios, con lo eterno de Dios. La consecuencia de no amar a Dios para aquellos que han decidido entregarse a los placeres del pecado, a entregarse a este gobierno, a este sistema mundano, abrazando su pecado, será perecer con el mundo, hermanos, y con sus deseos temporales. Van a quedar excluidos de la presencia de Dios eternamente, cuando este mundo finalmente sea destruido con su pecado y su maldad. Cuando hablamos de que estos hombres perecerán con el mundo, no decimos que su alma será destruida y no habrá una condenación eterna para ellos, sino que hablamos de una condenación en el infierno por haber negado a Dios, abrazado el pecado y amando este mundo. Por el contrario, nosotros, los creyentes, aquellos que hemos conocido al Señor, que hacemos la voluntad de Dios, odiamos lo que Él odia. Aquellos hombres tienen vida eterna, no por no amar al mundo, ojo, no por no amar al mundo, porque no amar al mundo es la consecuencia de haber nacido de nuevo, de haber amado a Dios, de haber conocido al Señor, sino por lo que Él hizo por nosotros, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Eso nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Ese es aquel que permanece para siempre, el que persevera en la fe, el que guarda sus mandamientos, el que vive como Cristo vivió, amando a Dios, amando a sus hermanos, obedeciendo la palabra de Dios, que vive agradando a Dios y que si peca sabe que tiene un abogado al cual recurrir, que puede limpiar a aquel que confiesa su pecado, limpiarlo de todo pecado y maldad.
para arrepentirse y apartarse una vez confesado su pecado y volver al Señor de todo corazón. Algo que debemos aclarar y que no me quiero olvidar es que el hecho de que el mundo pase y sus deseos pasan, hermanos, es una manera bíblica de afirmar la condenación de aquellos que no conocen al Señor y que aman al mundo. Dios va a hacer nuevos cielos, Dios va a hacer nueva tierra donde mora la justicia, donde moran los creyentes que han permanecido fieles al Señor, pero aquellos que han amado más su pecado que a Dios tendrán una condenación, van a perecer. Esto bíblicamente es una manera de decir, quedan excluidos de la presencia de Dios, donde siempre quisieron estar, fuera de los límites de Dios. No que Dios no va a estar ahí, porque Dios es espíritu y está en todas partes, sino que van a estar excluidos de toda gracia de Dios. El mundo va a pasar, los deseos que tanto les atraían van a pasar, y el hombre no arrepentido va a perecer en el infierno. Aquel momento va a ser el fin del mundo, el fin del pecado, el fin de Satanás, de todos sus demonios y de todos aquellos que no amaron a Dios, que se creyeron importantes, ya no lo van a hacer. Su gloria temporal se habrá esfumado para siempre. Lo que el pecado te puede ofrecer y es temporal se va a demostrar en la consecuencia eterna de haber abrazado el pecado. Todos aquellos que aman este mundo, la ideología, los valores, todo lo que el mundo tiene para ofrecer, corren precipitados a la condenación eterna y su fin será la condenación en el infierno. Noten lo que dice el mismo Juan que escribe esta carta en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lamentablemente, mis queridos hermanos, ese será el fin para aquellos que decidieron amar este mundo y negar a Dios en su vida práctica. Aquellos que han profesado una fe siguiendo abrazados a sus pecados, practicando sus pecados, hermano, no queda otra cosa que el fin de sus almas en la condenación eterna. ¿Y qué con nosotros? ¿Qué con nosotros los que queremos seguir perseverando en la fe, haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué pasa con los que hemos confiado en el Señor? ¿Qué pasa con los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Caminamos en luz, que obedecemos la palabra, que amamos a Dios, que amamos a los hermanos, que amamos a la iglesia. Bueno, hermanos, no debemos temer perecer. Es una promesa que el Señor nos dejó en su palabra. Lo que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Permanecen para siempre. Podemos estar seguros en Cristo, quien murió y resucitó por nuestros pecados, por nuestras vidas. Los creyentes esperamos una vida nueva, una vida eterna, esperamos cielos nuevos para estar finalmente con Cristo para siempre y por siempre. Y la evidencia que confirma que estaremos para siempre con el Señor es que perseveramos haciendo la voluntad de Dios. Perseveramos haciendo la voluntad de Dios. Los creyentes perseveran. Es Dios por medio de su Espíritu impulsándonos a hacer su voluntad. Incluso cuando no sabemos y estamos en una crisis espiritual, el mismo Espíritu Santo gime a Dios, ora por nosotros y nos motiva en la iglesia con hermanos que oran por nosotros y nos animan y nos exhortan y nos impulsan a continuar corriendo esa carrera de la fe a la cual nosotros se nos ha llamado por medio del Señor. Juan dice en 8:51 que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Los creyentes tenemos esa hermosa promesa de vida eterna.
No puedes olvidarte eso, no puedes sacar tus ojos del cielo, no puedes sacar tus ojos de las cosas celestiales, de las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No podés sacarla. Caminamos a la ciudad celestial, pasamos por esta feria de las vanidades. Como dice Hebreos, corremos la carrera, capítulo 12, versículo 1 al 3. Corremos la carrera de la fe sin dejar que nuestros pies se enrieden en los deseos pecaminosos de este mundo, sacándonos todo peso de pecado, lo que fuere que nos hace impedir correr con ligereza la carrera de la fe. Estos corredores que aman al Señor tienen su mirada puesta en el galardón. Un galardón claramente eterno y no temporal como el mundo ofrece. Consideran a Cristo, consideran sus recompensas como el mayor de los deleites para satisfacer y santificar así sus vidas. Hermanos, debemos evitar, escuchen bien, intencionalmente, debemos evitar intencionalmente ser seducidos por los deseos del mundo, por los deseos de la carne, por la codicia de los ojos, por la vanagloria de la vida. Debemos evitar frecuentar en aquellas cosas que sirven como medios para llevarnos al pecado. Evitamos desear intencionalmente todo lo que nos aleja del Señor. Pensemos, meditemos, consideremos los beneficios de la vida eterna y pensemos o pesemos sobre la balanza de Dios los placeres temporales con la vida eterna que hace la voluntad de aquel que hace la voluntad de Dios. Uno perdura para siempre y el otro se termina, el otro pasa. Hermanos, estamos de paso en este mundo que nos ofrece todo tipo de vanidad, todo tipo de pecado, pero no somos de este mundo para detenernos, entregarnos a las vanidades, a los placeres. Somos extranjeros y peregrinos que caminan a la ciudad celestial, libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado, queriendo honrar a su Señor, que caminan para estar con su Señor y gozar de Él por siempre. Quiero concluir con lo mismo que empezamos, cómo termina John Bunyan en el capítulo de la Feria de las Vanidades, hablando de aquel que pasó por este mundo sin comprar ninguna de las vanidades, hablando de Jesucristo y su paso por la tierra, diciendo: el príncipe de los príncipes mismo, cuando estuvo en la tierra, hubo de pasar por esta ciudad para llegar a su propio país, y tuvo también que estar en la feria. Y según creo, dice John Bunyan en su libro, contando, Cristiano está contando ahí, el propio Belcebú era entonces señor de ella, una forma de llamar a Satanás, y lo invitó en persona a comprar de sus vanidades. Mas aún lo hubiera hecho dueño de la misma con solo haberse inclinado ante él al pasar por esa localidad. Como era una persona de tanta categoría, Belcebú lo condujo de calle en calle y le mostró todos los reinos del mundo en un instante, para ver si podía seducir a aquel bendito a comprar alguna de sus vanidades. Pero a ninguna de ellas se apegó y salió de la ciudad sin gastar siquiera un céntimo en ella. Por esa feria es necesario que los cristianos pasemos, sabiendo que aquel bendito que vivió y caminó sobre esta tierra no se dejó llevar por nada de las vanidades que este mundo ofrecía, para hacer la voluntad de Dios, de su Padre, para la gloria de Dios Padre y para nuestra redención. Y ese ejemplo debemos seguir. Si hay un ejemplo que los creyentes deben seguir, es el ejemplo de Cristo, que nos ha dejado para que sigamos sus pisadas, que cuando le maldecían no maldecían, no abría su boca. Nos ha mostrado el camino de la salvación, nos ha mostrado el camino de la santificación, viviendo nuestra vida, sufriendo nuestra muerte. Quien fue tentado por Satanás con los mayores placeres que este mundo le puede llegar a ofrecer a alguien, pero no se ha dejado vencer ni tentar por ninguna de ellas. Su amor por glorificar a su Padre era mayor que todo lo que este mundo le podía llegar a ofrecer. Hermanos, no nos dejemos engañar por el mundo, por sus deseos. No seamos como Demas, que habiendo profesado la fe, amó más al mundo y se entregó a los placeres de una ciudad inmoral como Tesalónica,
No seamos como ese Judas que estando con el Señor y evangelizando de dos en dos, por amor al dinero, entregó a su Señor a la crucifixión. Es tiempo, hermanos, de abandonar todo pecado, toda aquella cosa que te lleva a desear el pecado, abandonar todo aquello que tus ojos desean mirar para satisfacer una necesidad temporal, como es este mundo también pasajero. Piensen en Cristo, en el gozo que fue puesto sobre Él, que decidió sufrir vergüenza, oprobio, haciendo la voluntad de Dios, amando a su Padre Celestial y librándonos de todo lo que este sistema tiene para nosotros. Hermanos, no amemos al mundo, ni las cosas del mundo. Es un mandato de parte de Dios, porque el mundo con sus deseos pasan, pero aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que se sujeta a la palabra de Dios, aquel que vive para la gloria de Dios, aquel que está dispuesto a sufrir incluso el rechazo y la muerte por amor a Dios, ese es aquel que vive para siempre. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos invita, Señor, a permanecer firmes en la fe, haciendo tu voluntad, a no amar lo que este mundo tiene para nosotros en ofrecimiento, vanidades, lujurias, lascivia, mentiras, consumismo, materialismo, lo que fuere, Señor. Ayúdanos como aquellos peregrinos que han puesto su mirada en el galardón, como aquellos que no, o han decidido no deleitarse en los placeres temporales del pecado porque tenían su mirada puesta en Cristo, Señor, la recompensa. Si nos has salvado, Señor, sabemos que nos vas a guardar, pero queremos evidenciar nuestra fe perseverando, haciendo tu voluntad, buscando guardar tus mandamientos, renovando nuestra mente con tu palabra. Señor, danos la gracia de poder resistir mientras caminamos en este mundo a los embates del enemigo, Señor, a las tentaciones de este mundo, a los deseos de nuestros corazones. Motívanos, Señor, al amor mutuo, a la exhortación mutua, al orar juntos como iglesia, a sostenernos unos a otros, Señor, confiados en tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, bendice a Mati, Señor, en esta iglesia, sigue usándolo con tu palabra, para tu gloria y para el bien de los hermanos y la felicidad que es eterna, Señor, que durará por siempre y para siempre. Te amamos, Dios, con todo nuestro corazón. No nos dejes desviarnos y ser como aquellos apóstatas que han negado la fe. Señor, guarda nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.